Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, aleluya, de cielos abiertos. Usted y yo amanecimos vivos, aleluya, tenemos razones suficientes del por qué adorar. Te invito a que lo hagamos. Papito lindo, te damos muchas gracias una vez más por extender tu misericordia, por renovarla cada día, y nosotros disfrutamos de ese milagro. Gracias por darnos la oportunidad de poder, Dios mío, disfrutar lo que tú nos regalas a diario, minutos, segundos, horas. Ayúdanos a vivir de acuerdo a la altura de este glorioso evangelio. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, quiero compartir un pensamiento que le he titulado Preguntas que ningún ser humano puede contestar. Preguntas que ningún ser humano puede contestar. La base bíblica para esto está en el libro de Job. Voy a leer, lo invito, como no puedo leer todos los textos, pero sí voy a leer varios textos y me voy a tomar el trabajo de leerlos, porque es necesario que quizás usted pues nunca ha leído estos textos, o si lo ha hecho, pero quiero leerlo. Pero lo invito y le voy a dar una tarea. Lea el capítulo 38, el capítulo 39 y el capítulo 40, que ahí están todas las preguntas que ningún ser humano es capaz o puede contestar. Job capítulo 38, versículo 3, dice el Señor: ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí para que el orgullo, dice ahí para que pasara el orgullo de sus olas. ¿Has entrado tú a las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se parte la luz y aparece el viento solano sobre la tierra? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen de manera como piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades y desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor por sus hijos? ¿Pusiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Podrás tú de tu potestad, dispondrás tú de tu potestad en la tierra? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con oscuridad? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? ¿Diste tú hermosura a las alas del pavo real, a las plumas del avestruz?
el cual desampara la tierra sus huevos, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. ¿Por qué la privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia? Cíñete ahora como hombre tus lomos y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio y me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios o truenas con su voz como la suya? Mis amados hermanos, quise leer todos estos versículos para que entendiéramos en la profundidad como Dios le está hablando a Job. Job era un hombre considerado, un hombre bueno, por así decirlo, un buen siervo, un hombre que temía a Dios, un hombre que la Biblia dice que era apartado del mal. Es más, la misma Biblia dice en Job capítulo 1, versículo 8, cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es Dios hablando, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Obviamente, esto llevó a Job a vivir una vida muy próspera. Podríamos decir un padre preocupado por el bienestar de sus 7 hijos, el cuidado de sus 3 hijas. Es más, siempre hacía oraciones por sus hijos para que estuvieran bien. Incluso pedía perdón por ellos, por si en algún momento ellos hubiesen ofendido a Dios. Diríamos que un buen esposo, porque de alguna manera no se dejó influenciar por su propia esposa, que en medio del dolor que vivió lo invitó a que maldijera a Dios y perdiera su integridad. Se mantuvo firme y esa firmeza incluso ayudó a sostener a su propia esposa. Pero la Biblia nos da un detalle que en cuestión de pocas horas, hermano, en cuestión de horas, todo le fue arrebatado, lo perdió todo. No solo lo material, perdió sus 10 hijos. No solo eso, sino que también fue afectado físicamente con una sarna desde los pies hasta la cabeza. Job enfrentó acusaciones de sus propios amigos, de esas críticas despiadadas que a veces dan los amigos cuando estás en dolor y estás en crisis, que te invitan a decir: eso que estás viviendo seguramente pecaste delante de Dios. Fue tan la crítica de los amigos que incluso Dios tuvo que reprender a los amigos de Job. Pero a pesar de todo lo que Job enfrentó, el sufrimiento que le tocó vivir, Job siempre supo, escuche bien, que la mejor manera era confiar en Dios, escuche lo que le voy a decir, a pesar de que Job nunca supo por qué Dios permitió el sufrimiento. Pero sin embargo, después de que Dios le da la respuesta a Job a través de preguntas que obviamente ningún ser humano es capaz de responder, Job aprendió algo. Job aprendió a humillarse delante de Dios. Job aprendió que el sufrimiento forma parte de la vida, que Dios no lo excluyó del mundo. Antes, por el contrario, el mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y nos pidió que confiáramos. Él no dijo: no van a tener problemas, no van a tener adversidades. En el mundo van a tener muchos sufrimientos, pero solo les pido: confíen en mí. Job aprendió a ver en Dios en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Job aprendió a ver el sufrimiento desde la perspectiva divina. Obviamente porque entendió que Dios obra de maneras que jamás ninguno de los seres humanos podemos entender. Yo creo que esta historia extraordinaria nos enseña, mis amados hermanos, que a pesar de lo que estemos viviendo, debemos de aprender a confiar en Dios. Nadie ha enfrentado humanamente el dolor como el que enfrentó Job. Situaciones impresionantes hasta el punto que la Biblia, hasta hay refranes: ¿es que vos crees que yo tengo la paciencia de Job o qué?
porque quedó de alguna manera como una frase para las generaciones, porque fue un hombre que a pesar de lo que Dios decía de él, todavía no había llegado a la revelación que se quería. Es más, cuando después de que Dios comienza a preguntarle a Job que si apriete la correa, que se amarre los pantalones y que responda todas las preguntas que Dios le hace, entonces Job entendió. Con todas esas preguntas, Job entendió, aún sin comprender el por qué Dios permitió el sufrimiento, Job aprendió a humillarse y a conocer a Dios en un nivel mucho mayor. Mire lo que dice Job capítulo 42, versículo 1 al 6. Job dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Óyeme, esta es la Job hablando. Óyeme, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Mire lo que dice aquí Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Cómo que Job dice de oídas te había oído, y en ese nivel y en esa dimensión había alcanzado a ser un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sin embargo, él decía: de oídas te había oído. O sea, todavía no había subido a esta revelación que le provocó el sufrimiento, que le provocó las adversidades, que entendió perfectamente, aún sin que Dios le explicara el por qué está sufriendo, como a veces queremos los seres humanos. Pero por favor, dime, ¿por qué estoy atravesando esto? Dios obra de manera que jamás nosotros vamos a entender, y eso no significa. Por eso el Señor le dice a Job: ¿te invalidarás tú también mi juicio y me condenarás a mí para justificarte tú? Porque los seres humanos somos muy dados a atribuirle a Dios despropósitos. ¿Y por qué Dios me permite esto? Job entendió. Él subió a un nivel mucho mayor y terminó arrepintiéndose sin poder darle una respuesta a Dios. Así que yo no sé por qué crisis estás atravesando. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu adversidad, pero yo te invito a que confiemos en Dios. Dios restauró completamente la vida de Job. La Biblia dice que Job murió lleno de vida, lleno de vida. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.